por mí que tu amor descendió desde el cielo hasta mi corazón. Fue tu amor el que cambió mi vida, sanó las heridas, hizo un canto en mí. A modo de contexto, todo lo que nosotros hemos ido viendo y que vamos a comenzar a ver desde el capítulo 13 al capítulo 17, perdón, todo acontece en el aposento alto. Recuerdan que en el capítulo 12 quedaron de que fueron a preparar estas fiestas de la Pascua y preparar la cena, y ahora ya están aquí en el aposento alto, en ese lugar eh, eh, especial donde tienen esta, la última cena, por todos conocidos, eh, donde está la última cena, esta ordenanza y la que seguimos nosotros, eh, continuamos haciendo en memoria de él hasta el día de hoy. Entonces, ahí está Jesús con sus discípulos a horas de ser arrestado y posteriormente crucificado. Todo, después de él, recuerdan que después de la resurrección de Lázaro, ahí ya se desencadena todo. Los fariseos hacen sus planes para buscar matarle y están empecinados en arrestar y matar a Jesús. Incluso hasta Lázaro querían eh, matarle. Entonces, la Pascua era esta fiesta que recordaba la liberación de Egipto, de la muerte de los primogénitos, donde tenían que sacrificar un corderito y con la sangre manchar las puertas para que ahí el ángel eh, no matara a los primogénitos de esa casa. Entonces, allí, producto de eh, de esto, el faraón al final deja ir al pueblo de Israel. Entonces, esta era la fiesta de la Pascua. Y de los panes sin levadura eran los 7 siguientes días en la cual se celebraban, pero no es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y el lavado de los pies, que es algo relevante en este capítulo 13, que yo creo que todos lo hemos estudiado, lo hemos leído alguna vez, no está no está de más de recordar que era una costumbre que se realizaba antes de comer, porque en esa época ellos no comían en las mesas que nosotros conocemos ahora. Ellos más bien como que se recostaban en el piso y entonces quedaban con los pies al ladito. Entonces, teniendo en cuenta la época donde las calles no eran de tierra, donde no existe la movilización que conocemos hoy en día, todo era a pie. Y por ende, los pies siempre se ensuciaban bastante. Entonces, era muy común que antes de sentarse sentarse a la mesa, digo yo, de servirse los alimentos, había que lavarse los pies. Y esta acción estaba a cargo de uno de los siervos y ni siquiera de cualquier siervo, sino el siervo, por decir, de menor rango, por decir, el machiborrito de repente en los trabajos se le dan las pegas que nadie quiere. A este siervo, al que se le encomendaba la labor de lavar los pies de los invitados, de la gente que iba a llegar. Entonces, comencemos a leer ahí desde el versículo 1 del capítulo 13 hasta el versículo 7. Dice así en el nombre del Señor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariotes, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó el manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos
y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, Jesús a lavarle los pies, y Pedro dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Lleguemos hasta aquí con la lectura del capítulo 3. ¿Qué podemos ir? Eh, Hay muchas enseñanzas, hay mucho que rescatar de estos versículos, pero es imposible hacerlo hoy. Así que vamos a ir tomando algunas enseñanzas en las cuales nos podemos detener. Y comenzando en el versículo 1, podemos ver que Jesús, como decía allí, amó a todos los que el Padre le entregó. Y aquí una vez más vemos el señorío de Cristo. Y los amó con un amor perfecto, porque Dios es perfecto, Dios es justo, Dios es santo, ama perfectamente. Nunca cambió su amor. Desde el principio, cuando Jesús llama a sus discípulos, eh, hasta el final, dice que los ama hasta el final, su amor no cambió. Los amó de la misma manera hasta el fin. Y eso que estaban a pocos instantes de que Jesús hiciera un par de días para que Jesús hiciera su mayor eh, acción de amor, si lo pudiéramos decir así, que era dar su vida por rescate de muchos, dice la Escritura. Y ahí en Romanos 5:10, la versión eh, eh, NBLA, se me pasó, la NBLA dice así, Romanos 5:10, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Allí está el gesto más grande de amor que el Señor tiene con nosotros, que aun cuando nosotros éramos enemigos de Dios, Jesús nos reconcilia con el Padre por medio de su muerte. Y una vez ya reconciliados, somos salvos por la vida de Jesucristo. Y aquí entonces vemos el infinito amor de nuestro Señor Jesucristo por sus discípulos y, y extrapolándolo hasta todos sus hijos hasta el día de hoy y los que han de creer también en él. Entonces, como primera enseñanza que podemos observar de este versículo 1, es que nosotros no somos perfectos. Nosotros no amamos perfectamente, como sí lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Pero no por eso vamos a dejar de amar como el Señor Jesús lo hizo. Estamos llamados a amar como el Señor Jesús lo hizo. Eso lo vamos a ver más adelante en el versículo 34. Y en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 20, hablan al respecto. ¿Cómo amaba el Señor? No hacía diferencias, no tiene favoritos, ama sin condición. Jesús amó primero, ama con compasión, perdonando, con paciencia y también sirviendo. De esta manera en la que Jesús ama y en la cual nosotros podemos también amar de forma práctica. Y en el versículo de 2 al 7 nosotros podemos ver que en el servicio hay amor. El que ama debe servir. Judas por un lado, Jesús por el otro y también Pedro. Son los personajes que podemos ver aquí. Judas tenía un corazón duro. En los capítulos anteriores vemos que Judas, tenía la bolsa y metía la mano para sacar dinero de las ofrendas, de lo que se recaudaba. Eh, Podemos ver que Judas amaba el dinero. Y por eso Judas tenía este corazón duro. Él se procuraba servir a sí mismo. Y como procuraba servirse a sí mismo y no al prójimo, era influenciado por Satanás. Porque su corazón amaba el dinero, por su codicia, quizás también por la desilusión, porque quizás él esperaba otro Mesías, el Mesías que la gran mayoría esperaba,
un libertador guerrero que se sacara la esclavitud o del yugo romano. Eh, entonces, poco a poco, el corazón de Judas se fue endureciendo, al punto que ya era insensible a las palabras de Jesús y terminó perdiéndose por su falta de fe. Conocemos la historia de Judas. Entonces, eh, ¿qué nos llaman estos versículos? A quien debemos de cuidarnos. ¿Y cuidarnos de qué? De no cortar de raíz el pecado en nuestra vida y dejar que eche raíces en nuestro corazón. Sin arrepentimiento, hermanos, no hay perdón. Y la buena noticia es que si nosotros nos arrepentimos, el Señor, su palabra nos dice que el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. El Señor, si nosotros eh, eh, tropezamos, empiezan a eh, pecamos, su palabra dice que abogado tenemos, que podemos arrepentirnos y el Señor nos va a perdonar. Esa es la buena noticia que nosotros debemos también de compartir. Pero es importante que cuando surgen estos pecados y empiezan a echar raíces, nosotros debemos de eliminarlo por completo desde raíz y no darle lugar al pecado en nuestra vida. Porque poco a poco, sutilmente, el pecado se va entrando en nuestro corazón, nos vamos acostumbrando a él, insensibilizando a la palabra de Dios y llega un punto en que no nos damos ni cuenta y estamos sumidos en el pecado. Entonces, debemos estar atentos, que no nos suceda como le sucedió a Judas. Y Jesús, por el otro lado, él tenía un corazón que amaba. Lo contrario, un corazón duro, un corazón que ama. Y sirve con humildad, porque Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Ese es un desafío para cada uno de nosotros. Porque Jesús perdón, Jesús se sabía, él estaba seguro, consciente 100% de que él era amado por el Padre y que el Padre puso todas las cosas en sus manos. Entonces, él no tuvo problemas de servir a sus discípulos, que quizás lo podríamos ver como una humillación, tomar el lugar de ese siervo, del siervo más pequeño, para realizar una actividad que quizás estaba destinada para esta servidumbre, quizás con menor categoría, pero para Jesús no lo veía así como una humillación. Jesús lo veía como lo que era, un acto de amor, de enseñanza y de ejemplo. Nosotros en nuestra cultura, en nuestra mente, porque el mundo nos bombardea con ideas, con pensamientos, hay trabajos que son como de menor categoría. Yo cuando era pequeño me decían que si no estudiaba iba a terminar recogiendo, trabajando en los camiones de la basura. Y ahora yo entiendo lo errado que es ese pensamiento, porque eso lleva al corazón del hombre a tener ciertas preferencias y a hacer diferencia entre personas cuando eso no es así. Y lo vemos en la persona de Jesús, que porque en él había amor, se sabía amado por Dios, no tenía estos problemas. Él no sé si iba a sentir menos por tomar la toalla, arrodillarse y lavar los pies de sus discípulos, porque él lo entendía y sabía que era un acto de amor hacia sus discípulos, de enseñanza especial, en el cual él le estaba dando el ejemplo porque venía, les iba a enseñar al respecto. Entonces, eh, vemos por un lado a Judas con un corazón duro, sin amor, y vemos por el otro lado, lo contrastamos con Jesús, eh, un corazón lleno de amor, que estaba dispuesto a servir y servir con humildad. El ejemplo que nos deja a nosotros, en el cual el ejemplo que debemos de seguir. Y quizás como una tercera enseñanza también podemos eh, entender que es producto de nuestra propia inseguridad,
de los valores, la enseñanza que quizás recibimos desde pequeño, que escuchamos, que oímos, que se nos enseña, producto de nuestra cultura, es que muchas veces actuamos con orgullo. ¿Y por qué? Porque el actuar con orgullo es porque tratamos de tapar, ocultar nuestros propios temores, nuestros sentimientos quizás de inferioridad o de baja autoestima. Pero lo cierto es que realmente en Cristo lo tenemos todo. A Jesús, Dios le entregó todo en sus manos y ahora nosotros en Cristo lo tenemos todo. ¿Qué es lo que dice 1 Juan 3:1? Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Si nosotros no sabemos, hijos de Dios, familia del Padre, eh, no importa lo que hagamos, lo que no hagamos, porque entendemos que somos hijos del Dios, del Rey de Reyes, Señor de Señores, el Hacedor de la creación, eh, el Dios soberano, poderoso y todos sus atributos. Romanos 8:22 nos, eh, nos dice que el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también en Él, en Cristo, todas las cosas? Entonces, este pensamiento debe de producir en nosotros seguridad, valor, tranquilidad y sacar de nosotros el orgullo que trata de ocultar y tapar todas quizás nuestras imperfecciones, eh, nuestras inseguridades. Porque en el Señor, como decía, lo tenemos todo. Todo lo necesario para qué? Para cumplir el propósito de Dios. ¿Cuál? El que seamos hechos a la imagen de Cristo, que la imagen de Cristo se forme en nosotros. Somos amados del Padre, quien no nos negó ni a su propio Hijo. Entonces, ¿por qué deberíamos de sentirnos o considerarnos inferiores por hacer algo o no hacer algo? ¿Por tener una cosa o no tenerla? ¿Por saber algo o no saber algo? Si en Cristo, hermanos, lo tenemos todos. Y era inevitable hacerme la pregunta, ¿a quién queremos agradar? ¿A Dios o a los hombres? Es clara la respuesta, ¿no es cierto? Si Cristo ya lo hizo todo por nosotros, para agradar al Padre, vivió la vida perfecta que quizás nosotros no es imposible para nosotros. Por fe, la vida de Cristo se atribuye a nosotros, se carga a nuestra cuenta. Entonces nosotros podemos vivir seguros, confiados, en paz, con gozo, en amor, porque nada de lo que hagamos va a hacer que perdamos el valor ante Dios, porque nuestro Señor nos ama hasta el fin. Eso decía el versículo 1, que el Señor Jesucristo amó a sus discípulos hasta el fin, porque su amor es perfecto. Nada nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso dice su palabra. Entonces en Él podemos estar seguros y, y nuestro valor no está en lo que hacemos o en lo que sabemos, en lo que tenemos. Nuestro valor está en Cristo. En Él lo tenemos todo. Todo el resto eh, lo podemos considerar como basura en comparación a lo maravilloso, a la grandeza de Cristo. Es como un ejemplo, yo escribí ahí el ejemplo de la guitarra. El ejemplo de la guitarra. Si nosotros nos podemos comprar una guitarra y la dejamos de tocar y esa guitarra va a acumular polvo. Pero si esa guitarra quizás la compra Jimi Hendrix o Elvis Presley y tocaba con esa guitarra, la misma guitarra, su valor se multiplica pero por 1000 por el hecho de que es propiedad de este artista famoso, la misma guitarra. No es un ejemplo perfecto, pero algo similar sucede con nosotros. Nosotros somos pecadores, pero fuimos comprados y ahora pertenecemos al único Dios verdadero. Y ese es el hecho en el cual nosotros tenemos valor en Cristo.
En Cristo nosotros está nuestro valor y en Él lo tenemos todo. En Él lo tenemos todo. No hay cosa más grande que ser llamados hijos de Dios. Y por el otro lado está también Pedro, con un corazón que ama, pero que en este instante sigue sin entender. Aún con su mente carnal, pero en el proceso, porque está en las manos del Señor, era incapaz de comprender la actitud de servicio de Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, porque él ya lo había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, pero no entendía cómo Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, podía servir de esa manera, y mucho menos entender el propósito que tenía. Por eso es cuando le pregunta, ¿tú me vas a lavar a mí? Jamás, así como imposible, porque no entendían lo que Jesús estaba haciendo en ese instante ni su propósito. Entonces, aun cuando, ¿qué enseñanza podemos rescatar de la actitud de Pedro? Es que muchas veces pasa en nuestra vida que hay cosas que nosotros no entendemos. Y a mí personalmente me pasa mucho. De repente hay cosas que yo no entiendo, pero como dice una alabanza, pero sí sé en quién he creído y es poderoso para guardarnos. Entonces, sé en quién he creído, conozco al Señor, pero hay cosas que no entiendo, pero estamos llamados a seguir perseverando, esperar en el Señor, manténgase fiel a Él, porque dice su palabra que si en lo poco somos fieles, lo poco es lo terrenal, lo material, lo perecedero, eh, en eso nos mantenemos fiel y demostramos nuestro amor por Dios, el propio Señor en lo mucho nos pondrá. ¿Y qué es lo mucho? Es lo espiritual, lo eterno, lo que no nos puede ser arrebatado. ¿Recuerda cuando María eligió la mejor parte? A eso se refiere, a la mejor parte. ¿Y cuál es? Es llegar a conocer más profundamente al Señor, tener una relación con Él más profunda eh, y conocerle más. Entonces, hay cosas que quizá en un principio nosotros no las entendemos, pero va a llegar en el tiempo, a su tiempo, que si nosotros nos mantenemos fieles a Él, eh, esas cosas van a ser reveladas. Y las entenderemos y creceremos y seremos santificados por su palabra y fortalecidos y maduraremos en este proceso en el cual estamos todos nosotros. Entonces, hermano, el llamado es a mantenernos fiel, aunque de repente hayan cosas que quizá no comprendemos, no entendemos a cabalidad. Sigamos leyendo del versículo 8 al 11. Dice, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo entonces mis pies, sino también la mano y la cabeza. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Ahí estaba hablando por Judas, porque no sabía quién le iba a entregar, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Eh, el que sirve, hermano, antes que todo debe estar limpio, debe estar lavado y mantenerse limpio. Y vamos a ver que son dos cosas diferentes. El lavado de los pies era un acto necesario en ese entonces, ¿no es cierto? Cuando nos sentábamos a la mesa, porque era la costumbre de sentarse alrededor de la mesa, recostados sobre almohadones, para comer los alimentos. Entonces, tener los pies sucios durante la comida se podía considerar como una actitud grosera. Entonces Jesús toma este ejemplo, que todos los discípulos entendían perfectamente, para darles una lección de humildad lavando los pies de sus discípulos. Cuando nadie quiso hacerlo porque todos tenían los pies sucios. Eh, Nadie tomó la toalla y empezó a lavar los pies de sus hermanos
Jesús toma la iniciativa porque Jesús es quien siempre ama primero, toma la iniciativa y les da esta lección, esta enseñanza que él tenía preparada para ser llamados hijos de Dios y tener parte con él, como le dijo a Pedro, que si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Para tener esta parte con él, es que se hace necesario ser lavados por Cristo. Y esto se alcanza por medio de la fe. Por medio de la fe en él, en Jesucristo. Porque por él nosotros somos limpios del pecado, limpios de nuestra culpa, por la fe en su Hijo Jesús. Cuando él fue crucificado por mis pecados, por sus pecados, por nuestra culpa, él toma nuestro lugar para que la santidad de Jesús sea puesta a mi cuenta, a mi favor, y yo, y usted, y todo aquel que cree, sea limpio de una vez y para siempre del pecado. Eso dice, y lo confirma Hebreos 10:10. Ahí lo puede ver. Y eso se llama, en teología se llama santidad posicional, porque a los ojos de Dios nosotros somos santos, somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Eso dice la Escritura. Pero, pero en el día a día no es menos cierto, y la Biblia lo dice, que nosotros pecamos. Entonces, ¿cómo puedo entender yo que soy santo o no? Y peco. ¿Por qué la Biblia dice que ya yo soy santo? Es por esto. Es que nosotros posicionalmente, por fe en Jesucristo, nosotros somos santos. Pero por otro lado también es lo que explica el Señor Jesús allí, que es necesario que nos lavemos los pies. Si bien ya estamos lavados, estamos limpios, pero es necesario que nos lavemos los pies. ¿A qué representa esto? Representa el proceso de santificación, esta santificación progresiva, este proceso en el cual nosotros vamos creciendo y nos vamos santificando, donde el arrepentimiento diario es la base. Sin arrepentimiento no hay perdón de los pecados. Por eso nosotros debemos de arrepentirnos constantemente de todos nuestros pecados y no darle lugar, como lo hizo Judas, a ninguna raíz, a ningún pecado que se quiera quedar en nuestro corazón. El mundo no ha mejorado a medida que pasa el tiempo. Y ya hace 2700 años, unos 700 años antes de Cristo, Isaías ya decía así. En Isaías 6:5 decía, ay de mí. Isaías tiene un encuentro con el ángel de Jehová. Y en este encuentro, Isaías dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo, de labios, y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, se parece al de nosotros hoy en día, han visto en mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Cuando nosotros tenemos este encuentro con el Señor, se revela, se sale a la luz nuestro pecado, nuestra maldad. Isaías, siendo el profeta, él se reconoce a sí mismo un hombre inmundo de labios. E inevitablemente vivimos en un mundo también de labios inmundos, un mundo pecaminoso, que día a día nos salpica cosas. Escuchamos pecado, vemos pecado, eh, muchas veces opinamos pecado, otras veces pensamos pecado, vemos pecado, estamos llenos de pecado porque vivimos en un mundo caído, en el cual nosotros es necesario que seamos limpios, como Jesús decía aquí, lavados los pies constantemente. Porque en 1 Tesalonicenses 4:3 dice que esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Entonces, es la voluntad de Dios y nos capacita para eso y es su voluntad que nosotros vayamos siendo santificados constantemente. Y esto es la santificación progresiva. Está la santificación posicional, que es lo que ya somos en Cristo, y de este lado de la gloria, aquí en esta tierra, nosotros debemos de ir siendo santificados día a día. Entonces, del versículo 2 en adelante, continúa diciendo así,
Así que después que hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, y le hace la pregunta como de prueba, ¿sabéis lo que os he hecho? Les preguntó, yo creo que aquí estaban todos tiritando. Oh, ¿quién le contesta? ¿Quién habla primero? ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy, está diciendo Jesús. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, ahí es cuando uno tiene que poner atención, es pregunta de prueba. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Entonces, el Señor los llama a servir y servir en humildad. Jesús dio el primer paso. Jesús, siendo Señor y Maestro, Él nunca pidió algo que Él mismo no hubiera hecho o fuese imposible para nosotros. Jesús nos dejó su ejemplo y nos capacita. Nos da su Santo Espíritu, nos da dones y talentos. Y nos dejó, por eso les decía Jesús a sus discípulos que le convenía que Él se fuera, porque les dejó el Consolador, el Espíritu Santo, para que nosotros podamos cumplir sus propósitos. Y estaba ya a unas horas de ser arrestado y crucificado, les da esta preciosa herramienta, esta preciosa lección para que los discípulos y todos los discípulos a continuación, como nosotros, podamos doblegar, vencer nuestro orgullo que nos impide, nuestras inseguridades que nos impiden tomar la toalla y servir con humildad. ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Cuál es la base? La fuerza de todo esto es el amor de Dios. Porque sin amor, como dice 1 Corintios 13, nada sirve de lo que hagamos si no lo hacemos con amor. Y ese amor viene de nuestro Señor Jesucristo. Jesús no nos deja excusa para no servir con humildad. No tenemos excusa. Él lo hizo, ejemplo nos dio. Nosotros no nos queda otra opción que también servir en humildad por amor, siguiendo el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Si nuestro Señor, si el siervo no es mayor que su Señor, y nuestro Señor vino para servir, entonces, ¿qué queda a, a sus discípulos? Sino que vino el Hijo del Hombre para dar su vida en rescate por muchos. Vino sirviendo en obediencia, humildad y amor. Si lo complementamos con Filipenses 2:5-8, mire lo que dice. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, lo dejó, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, tomando forma como usted y como yo, hechos semejantes a los hombres, y estando en la condición de hombre, ya eso ya era una humillación para Dios. Quizás teniendo forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la peor muerte, muerte de cruz. Entonces, hermanos, estamos llamados a servir. Todo hijo de Dios tiene al menos un don con el, y los dones, el objetivo de los dones es de edificar a la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y así, en el cuerpo de Cristo, hacer muchos discípulos, como dice la Gran Comisión, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, debemos procurar de forma práctica integrar algún ministerio y servir con los dones y con los talentos que el Señor nos ha dado dentro de la iglesia y de esa manera también ser luz y sal fuera de ella.
Estamos llamados a servir. Porque el versículo 17 dice, si hacéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Bienaventurado, ¿qué significa? Felices, dichosos, alegres, contentos. Felices y dichosos seremos si servimos en humildad, en amor, en la obediencia, hermanos, hay bendición. Hay bendición en la obediencia. Recibimos los frutos, los resultados de nuestra obediencia. El Señor Jesucristo quiere lo mejor para nosotros. El Padre quiere lo mejor para nosotros. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Pero ¿cuál es nuestra parte? Es que debemos de obedecer. Tenemos nuestra responsabilidad de obrar en obediencia, en fidelidad a nuestro Señor. Levítico 26, lo quería leer. Levítico 26, del 3 al 6, dice, si anduviereis, Jehová Dios está hablando al pueblo de Israel, les dice, si anduviereis en mis decretos y guardáis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia, y aquí hay una serie de bendiciones como resultado de la obediencia. Yo daré vuestra lluvia a su tiempo, y la tierra rendirá su producto, va a ser fructífera, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará la vendimia, y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros. Y habitaréis seguros en vuestra tierra, y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Jehová promete bendiciones. Jehová promete bendiciones. El bien, el Señor quiere hacernos bien, el Señor quiere bendecirnos, y nosotros estamos llamados a obedecer. Juan 14, el capítulo que vamos a ver el próximo miércoles, dice en el versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, yo le amaré y me manifestaré a él. Imagínese tener la manifestación de Dios en el día a día. Eso ocurre cuando nosotros vivimos o tenemos una vida de obediencia, diferente al caso de Judas. Estamos llamados a la obediencia porque en la obediencia hay bendición. Versículo 18 dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. No hablo a todos vosotros, porque recuerden que estaba allí Judas. Yo sé a quién he elegido, la soberanía de Dios, más para que se cumpla la escritura. El que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar, su pie. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Recuerdan que el propósito de todo el Evangelio de Juan es que creamos que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo tengamos vida eterna, seamos salvados. Todo esto el Señor lo hace para que crean que Él es el Hijo de Dios. Versículo 20 dice, de cierto os digo, pongan atención, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces, vemos aquí la soberanía de Dios que está presente como en toda la escritura. El Señor nunca se equivoca, nunca ha perdido el control. Jesús sabía de la traición de Judas Iscariote. No era una sorpresa para él. Él sabía a quienes había elegido y todo lo que sucedía estaba dentro de su propósito, dentro de su plan. Y su plan es el que está revelado ahí en la escritura. Y se los dice a ellos antes para que crean que Él es, eh, y también nosotros hoy creamos también en Él, que Él es Jesús el Hijo de Dios. Entonces, cuando nosotros compartimos también estas buenas noticias, las buenas nuevas de salvación, y se nos rechaza, yo no sé si usted alguna vez la ha tocado en esta campaña de evangelismo, cuando uno sale a entregar un tratado, a invitar, de repente a uno le toca compartir palabra de Dios con algunas personas y lo han rechazado. No sé si le ha pasado. Eh, Debemos saber de que a nosotros no nos están rechazando. No es solo a nosotros, más bien. No es algo personal.
sino que ellos en el fondo están rechazando a Dios, porque es Él quien nos envía. Por medio de su Hijo Jesucristo nosotros recibimos esta comisión, este mandamiento. Entonces, hermano, no nos debemos de desmotivar. No debemos desmotivarnos y pensar, chuta, yo no sirvo para esto, nadie me recibe, sino que al contrario, debemos de esforzarnos más, prepararnos y continuar, eh, porque, como dice, ¿cómo creerán si nadie es enviado? No, no, no es posible. Y usted y yo estamos llamados para anunciar la palabra del Señor. Entonces, eh, como Juan decía, creo que en el capítulo 11 cuando hablaba del buen pastor, que hay ovejas en otro redil, y ahí estamos nosotros, las cuales él también debe de traer, porque el buen pastor, que es Jesús, dio su vida para que por él seamos nosotros salvos. Y por eso nosotros alcanzamos salvación, porque la palabra de Dios, las enseñanzas de Cristo llegaron a nosotros, cruzaron el océano Atlántico, llegaron a América, se esparcieron por muchos hermanos, iguales que nosotros, con los mismos, con las mismas pruebas, con las mismas luchas, cumplieron su labor, trabajaron sus dones, hasta que llegó la palabra a nosotros. Hoy, 2025, podemos estar conversando de estas enseñanzas que Jesús trajo. Entonces, debemos de mantenernos fieles y confiar en que el Señor tiene el control de todas las cosas y nadie puede evitar eh, que Él haga su voluntad. Versículo 21 al 30. Continúa diciendo así. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió, se conmovió en el espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, aquí viene algo importante entonces, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos, yo me imagino cómo tuvo que haber sido este momento, entre ellos que eran como los cercanos, los que estaban con él en toda, su amigo, su partner, y Jesús dice, eh, alguien aquí me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, oye, tú, seré yo, seré tú, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, que después nosotros sabemos que es Juan, el autor de esta carta, él no lo dice así, sino él se menciona así como el siervo que Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que le preguntase quién era aquel que lo iba a entregar. Yo creo que miró a Juan que estaba al lado así y le hacía arriba con los ojos, le decía, oye, ya, pregúntale, tú que estás ahí al lado, pregúntale, porque era, ¿cómo se iban a quedar con la duda? Entonces, eh, el versículo 26 responde Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. ¿Recuerdan que al principio hablábamos de que Judas tenía su corazón duro, producto del pecado, que pegaba continuamente y no se arrepentía, y su corazón se fue endureciendo y llegó a ser tierra fértil para Satanás? Después del bocado, Satanás entonces entró en él. Entonces Jesús le dijo, Jesús ya hablándole directamente a Judas, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Por, pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió porque, por qué dijo eso. Algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa con los dineros, que Jesús les decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Juan aquí deja claro y lo resalta de que ninguno de los discípulos se dio cuenta.
de que era Judas el que lo iba a entregar. Continuaron sin saber quién iba a ser. Entonces, ¿qué podemos ver nosotros y rescatar de estos versículos? Es que Jesús, a pesar de que sabía de la traición de Judas, lo sabía, no pudo evitar conmoverse en su condición de ser humano, igual que nosotros. Igual que nosotros, Jesús es un misterio, es difícil de entender, pero era 100% Dios y al mismo tiempo era 100% hombre. Y en esa condición de ser humano es que se conmueve, porque a todos nos duele una traición, porque no nos traicionan los desconocidos. Si alguien que no conocemos hace algo en contra de nosotros, mm, por lo general no le damos mucha importancia, pero si es alguien dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra casa, que nos juega a chueco, duele más. Y Jesús no era un superhumano, era igual que nosotros. Jesús siente y sufre como nosotros. Y es por eso que Jesús entiende nuestro corazón. No estamos solos. Él conoce nuestro dolor, conoce el sufrimiento, porque Él, hermano, fue probado en todo. Y por eso nosotros también podemos acercarnos eh, a Él con confianza. Y todo aquel que en Él confía va a encontrar consuelo y paz en Él. Conmoverse, en el original se escribe tarazo y tiene la connotación o el significado de provocar una gran aflicción. Es una angustia profunda, angustiarse profundamente. Eso es lo que sintió el corazón de Jesús cuando ya está todo hecho. Judas se come el bocado, se para y sale. Ya estaba todo hecho casi. Y el corazón de Jesús se conmueve. Entonces nosotros podemos acercarnos a Él confiadamente porque sabemos que Él entiende nuestra condición, entiende al que sufre, entiende eh, nuestro corazón cuando estamos pasando por situaciones difíciles. Y es evidente que a Jesús no le podemos esconder nada, porque Dios pesa nuestros corazones, dice la Biblia, y conoce las intenciones de nuestro corazón, las discierne. No le podemos esconder nada. Un corazón endurecido, por falta de arrepentimiento, es tierra fértil para Satanás. Así sucedió con Judas. Por esto el creyente, hermano, el creyente que ha sido convertido, el creyente regenerado, transformado, es convencido de pecado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el sello de sus hijos. Y se arrepiente porque, porque en la debilidad de nuestra carne es que nosotros pecamos. Pero el que anda en el Espíritu no satisface los deseos de la carne. A eso es que nosotros estamos llamados. Y eso es lo que nosotros vamos en esta santificación progresiva, vamos avanzando en este proceso de santificación, en que nosotros estamos llamados a no satisfacer los deseos de la carne. Que se muera de hambre la carne. No lo alimentemos, sino que alimentemos el espíritu en el cual no hay disolución, dice su palabra. Entonces, versículo 31 del 35 dice, entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Salió Judas y Jesús dice estas palabras, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le gloriará en sí mismo y enseguida le glorificará. Esto es lo que iba a pasar. La cruz. Estaba hablando de la cruz. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros, los unos por los otros, los unos por los otros, los unos por los otros.
Jesús en la tradición judía, cuando algo era importante, lo repetía. Nosotros subrayamos, usamos destacador, ocupamos negrita. El pueblo judío era la tradición repetir, repetir, repetir para darle importancia a una enseñanza de esta manera. Hermanos, estamos llamados a amarnos los unos a los otros. Como a nosotros se nos ocurre, no, claramente no, sino de la forma en que Jesús lo hizo. Dios es soberano y la glorificación del Hijo no sería detenida por nadie, ni nada, ni mucho menos por personas que se oponen a la voluntad de Dios, ni en el pasado, ni ahora, hoy en día, ni en el futuro. Confiemos en Jesús, que ya venció al mundo. Podemos estar seguros. Nada puede detener el propósito ni los planes del Señor. Desde el principio de la creación hasta el final, Dios lleva la historia de acuerdo en la dirección que Él quiere. Nada ni nadie, ni pueblo, ni nación, ni imperio pueden detener el, el poder de Dios, su soberanía, su plan perfecto. Y eso debe traer a nuestros corazones tranquilidad, tranquilidad, paz, confianza, porque estamos en las mejores manos, en las manos del Dios Todopoderoso, justo, verdadero, santo y soberano. Dios, otra enseñanza que podemos ver es que Dios es glorificado cuando cuando somos capaces nosotros de reflejar el amor de Dios a otros. De esta manera se identifica a un cristiano. De esta manera podemos identificar a un creyente, a una ovejita, a un hijo de Dios. Cuando éste es capaz de amar a su prójimo como Cristo lo hizo. Este es el nuevo mandamiento del nuevo pacto que Mateo lo registra y el otro, los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, lo registra la Santa Cena cuando parte el pan y dice esto es mi carne, el vino, esto es mi sangre. Y este es el nuevo pacto. Ahí está, en Mateo 26-28, está hablando de esto. Y es curioso que Juan no lo escribe. Escribe el hecho de que Jesús lava los pies de sus discípulos. Pero aquí está, este nuevo pacto y este nuevo mandamiento. En el Antiguo Testamento ya estaba el hecho de que se tenían que amar los unos a los otros. Pero aquí Jesús les dice, como yo os he amado, porque ejemplo nos dejó Jesucristo. Entonces usa su ejemplo, su vida, para que nosotros también vivamos de acuerdo a su ejemplo, a su vida. Entonces, ¿cómo nos amó Cristo? No, no solo de palabra, nos amó con acciones concretas, como quizás podrían hacer. ¿Qué podríamos hacer nosotros para amar de esta forma concreta? Ayudar a nuestros hermanos con nuestros recursos, acompañando, asistiendo, dedicando nuestro tiempo, amando con perdón, con paciencia. Para amar muchas veces se necesita paciencia y mucha, eh, compartiendo, dando con generosidad. Y yo sé que a usted se le ocurren muchas otras formas también de cómo amar de forma práctica, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante todo esto que estamos haciendo de estudiar los evangelios, porque en eso se basa el poder conocer a la persona de Jesús. Cuando de repente yo converso con personas que quizás no son muy cercanas a la iglesia y hablan de religión y hablan de Jesús o hablan de Dios, yo digo, no, por lo menos mi Dios no es así. No es así como muchos otros creen, dicen o se lo inventan. Por eso nosotros es que estudiamos la Escritura para poder conocer más a Dios y que Dios se revela en nuestra vida y en eso nosotros seamos bendecidos. Versículo 36 y el 38. Y ya vamos casi terminando. Les dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no puedes, no me puedes seguir ahora,
mas me seguirás después. Y le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, como Jesús sabe todo, no le podemos ocultar nada. Mire la pregunta que le hace. ¿Tu vida pondrás por mí? Yo me lo imagino a Jesús diciéndole a Pedro así, ¿tu vida pondrás por mí? Y Pedro, seguro, seguro, yo pongo mi vida por ti. Jesús le dice con amor, quizás con un corazón dolido, triste, pero lleno de amor, le dice, de cierto te digo, póneme atención, Pedro, póneme atención en lo que te voy a decir. No cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Oh, yo creo que esas palabras le tuvo que dar ¡pum! Dando vuelta en su mente, porque él estaba seguro que era capaz de dar su vida, poner su vida por él. Él estaba seguro de eso. Pero extrañamente Jesús le dice que antes de que cante el gallo, o sea que antes que amanezca, ya Pedro le iba a negar 3 veces. ¿Qué nos enseña esto? Es que nuestra confianza, hermanos, hermanos y hermanas, nuestra confianza debe estar cimentada, fundada en la obra de Jesús, en lo que Jesús está haciendo en usted y en lo que hace en mí, en lo que Dios está haciendo en sus hijos. Dios prometió, Jesús, allí en el versículo 1 del capítulo 13, les prometió amarlos hasta el fin. Y Él, si Él lo dice, Él lo cumple. Él nos prometió que el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta que Cristo vuelva. Jesús no le dice a Pedro, no irás. ¿Qué es lo que le dice más bien? Le dice, me seguirás después. Por otro lado, el hombre, el ser humano, es mentiroso por naturaleza. Es capaz de engañar a otros y se engaña incluso a sí mismo, al punto que se cree sus propias mentiras. Quizás a usted no le ha pasado, pero a mí, yo he dicho un montón, tratos conmigo mismo. Yo digo, no, este año voy a hacer esto. Pasa el tiempo y no me cumplo a mí mismo. Me miento. Y lo peor que al principio me creo. Quizás también le pasa a otro, pero el ser humano en sí es mentiroso. Engaña a otros, se engaña a sí mismo. La escritura dice que se cansa, flaquea, es inconstante, pierde la fuerza, parte un tiempo, pero después lo deja botado. Muchos somos de esta manera. Y Pedro es un buen ejemplo de esto, porque Pedro confiaba en sus fuerzas, estaba seguro de su decisión. Yo te voy a seguir, yo te voy a servir. Pero mentía sin saberlo, porque no sabía lo que iba a suceder. Iba a ser puesto a prueba y no iba a pasar la prueba. Iba a ser, iba a llegar y en esa noche le niega 3 veces, tal como Jesús le dijo. Entonces, hermano, Jesús nos conoce desde el principio, desde siempre, y a Él no le podemos ocultar nuestras debilidades. Jesús no se equivocó cuando llamó a Judas, tampoco se equivocó cuando llamó a Pedro. Existe una gran diferencia entre la negación de Pedro y la traición de Judas. Por un lado, en la negación de Pedro fue un tropiezo de un hombre sincero, porque en él, en sus palabras, en ese minuto había sinceridad, eh, que amaba profundamente a Jesús, pero él desconocía su condición, porque él tenía un más alto concepto de sí mismo que debía de tener. Él creía que era capaz, pero cuando no lo era. Y además, él aún no había experimentado el poder del Espíritu Santo, que bendito Señor nosotros tenemos hoy en día. La traición, por otro lado, Judas, fue un acto movido por el diablo, inspirado por el diablo, basado
en el corazón duro de Judas. Como cristianos, hermanos, tal como le pasó a Pedro, nos puede suceder a nosotros. Que en nuestra vida de cristiano podemos tener tropiezos, pero estos tropiezos no quebrantan el amor de Dios, el amor que nosotros sentimos por Dios, porque es, porque es el mismo Dios quien nos preserva. Eso ya lo habíamos estudiado, no me acuerdo ya en qué capítulo, pero ya lo habíamos estudiado aquí en la misma epístola de Juan. Es Dios quien nos perfecciona, es Dios quien nos preserva. El que comenzó la buena obra, como decíamos anteriormente, en sus hijos, Él la perfecciona día a día hasta que el Señor vuelva, dice su palabra. Por eso es que podemos afirmar que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan, les cooperan para bien. Esto es a los que son llamados conforme a su propósito. ¿Cuál es este propósito? Formar la imagen de Cristo en sus hijos. Esa es la voluntad del Señor. Y ocupa todo esto para ir moldeándonos y conformándonos a su imagen y formar su carácter en nosotros. Entonces, hermanos, llegamos al final del capítulo 13. Para recapitular y resumir un poco algunas ideas que nosotros rescatamos de este capítulo 13. Es que primero debemos amar como ama Jesús. Eso el Señor nos encomienda, que amemos como Él amó. No dejemos al pecado crecer en nuestros corazones. Debemos estarnos examinando a nosotros mismos para darnos cuenta y que el pecado no eche raíces en nuestro corazón. Nuestro valor está en Jesucristo. Somos valiosos porque somos hijos de Dios, comprados por precio y precio de sangre. En Él nosotros tenemos valor. Debemos de perseverar, mantenernos fieles en lo que el Señor nos ha dado, sea mucho, sea poco, pero debemos de mantenernos fieles, aun cuando haya cosas que no entendemos, pero debemos de tener la seguridad que en su minuto serán reveladas a su tiempo. El creyente que ha sido lavado, santificado, lo vimos delante, debe continuar lavándose, debe continuar santificándose continuamente del pecado que nos rodea y contamina nuestra vida en el día a día. Estamos llamados entonces también a servir con humildad como lo hizo Jesús y con amor dentro del cuerpo de Cristo, donde nos santificamos también los unos a los otros, porque también estamos llamados a exhortarnos, a animarnos, a corregirnos los unos a los otros dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. En la obediencia, hermano, siempre hay bendición. Siempre hay bendición. Y Dios en su soberanía lleva a cabo su perfecto plan y nunca pierde el control. Quienes rechazan nuestro mensaje no nos rechazan a nosotros, sino que también rechazan a Dios. Y Jesús entiende todos nuestros dolores, penas y sufrimientos, porque Él fue hombre como nosotros y probado en todo. La falta de arrepentimiento, hermano, endurece el corazón. No juguemos con eso. Si pecamos, arrepentámonos, porque abogado tenemos ante el Padre y Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero sin arrepentimiento, no hay perdón. No hay oposición ni fuerza alguna que pueda detener los planes de Dios. El plan de Dios va avanzando, pasan los años, pasa la época y no va a llegar ni antes después, sino que se va a cumplir en el momento justo, en el tiempo del Señor. Así que podemos estar tranquilos y confiados. Y nosotros como hijos de Dios glorificamos al Padre cuando reflejamos el amor del Hijo en nosotros. Porque en nosotros no hay nada, nada bueno, solo en Jesucristo.
y reflejamos su amor que ahora está en nosotros por la fe en Él y podemos reflejar este amor y testificar a otros de que Dios está en medio nuestro. Y como cristianos, en este caminar, en este transitar, podemos tropezar, pero Dios nunca va a dejar una ovejita atrás sola. Es Dios quien nos preserva, es Dios quien nos sostiene, es Dios quien nos alienta, es Dios quien renueva su fuerza día a día, renueva su misericordia en cada uno de nosotros, endereza nuestras rodillas, nos pone de pie y nos hace avanzar. Es lo que hace Dios. Porque nosotros podemos tener todas las ganas, pero como Pablo dice, yo quiero, pero no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso al final termino haciendo. Pero ahí está el Señor con sus fuerzas que nos preserva continuamente. Así que, hermanos, hay hartos desafíos, hartas cosas que el Señor nos llama a esforzarnos y a continuar haciendo, y a otras a hacer si no las hacíamos. Eh, y si pedimos en la voluntad del Padre, Él lo va a conceder. Así que podemos pedir confiadamente que el Señor nos ayude a perseverar, a mantenernos fiel, a pesar de que muchas veces eh, nos equivocamos, tropezamos, pero debemos confiar que en Cristo venció al mundo y nosotros tomamos también su victoria. Fue por mí que tu amor descendió desde el cielo hasta mi corazón. Fue tu amor el que cambió mi vida, sanó las heridas, hizo un canto en mí.